Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de nuestro ciclo de webinars 2015, Prevención Social de la Violencia. Este ha sido un esfuerzo de diversas entidades, aliados, que vamos platicando y comentando sobre este tema tan importante en México y en muchos lugares de Centroamérica y América Latina en general. El tema de la prevención ha recobrado principalmente la importancia con todo el tema de la seguridad, de la situación que se ha estado generando en las principales ciudades, en las zonas urbanas y rurales, y es un trabajo de todos, es un compromiso de todos el que vamos a estar llevando en este tiempo. Ahora, en este webinar que tenemos hoy, viernes, tenemos un tema sumamente importante para mejorar e impulsar mucho más el tema de la prevención, sobre todo a nivel municipal. Le hemos denominado presupuesto participativo para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Y ahora vamos a abordar una perspectiva sumamente interesante. Va a ser cómo generamos o cómo utilizamos los presupuestos que se tienen en los municipios para activar y hacer crecer los programas de prevención en cada uno de los campos. Vamos a tener primeramente la experiencia del Instituto Republicano Internacional con todo este tema de los presupuestos participativos y luego dos grandes experiencias, una del municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León con Adrián Cardeña y después de San Pedro con Ricardo Rodríguez. Vamos a hacer dos perspectivas prácticas de cómo se ha hecho este trabajo a nivel municipal. Les agradezco, mi nombre es Sergio López, de la Dirección de Educación para el Desarrollo de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, el estar con nosotros conectados en línea a través de internet en www.tecvirtual.mx, Canal 2, estamos transmitiendo en vivo y en directo, y queremos invitarlos a participar. Envíenos correos electrónicos, contáctenos a través de nuestras redes sociales con alguna duda, algún comentario que quieran hacer, adelante. Está apareciendo ahorita en pantalla nuestro correo electrónico para que por favor nos vayan dando sus comentarios y participaciones. Bueno, pues arranquemos formalmente nuestro webinar. Le voy a pedir por favor a Norma Ruiz, oficial de programas del Instituto Republicano Internacional, que por favor nos comparta cuál ha sido el trabajo. Norma, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Yo les voy a comentar un poco acerca de lo que es el Instituto Republicano Internacional y el programa que desarrollamos aquí en el estado de Monterrey y el trabajo que hemos hecho respecto al presupuesto participativo en el estado. El Instituto Republicano es una organización internacional sin fines de lucro que se dedica al fortalecimiento de la democracia a través de diferentes proyectos que buscan empoderar a la sociedad civil, a las mujeres, a la juventud, sistemas electorales, entre otros. A partir de esa gran misión, en México se desarrolla un programa que se llama Seguridad con Justicia. El programa de Seguridad con Justicia tiene como objetivo el generar consensos entre autoridades y sociedad para impulsar el tema de seguridad, justicia y prevención. En este tema de prevención específicamente hemos tenido el placer de trabajar con el municipio de Guadalupe en otorgarles capacitaciones sobre presupuesto participativo, donde se les ha informado a las autoridades respecto a qué es lo que es el presupuesto participativo y posibles formas de ejecución del mismo. Tuvimos muy buena recepción en el municipio de Guadalupe, entonces gracias a eso pudimos desarrollar ejercicios muy puntuales en donde el municipio llegaba con la ciudadanía a preguntarles cuáles eran sus necesidades y ejecutaban pequeños ejercicios de presupuesto participativo, ya fuera en colonias o en escuelas. Y bueno, esta es una figura que el instituto considera de suma importancia, ya que no solamente permite la participación de la población, sino que empodera a comunidades, aumenta la autoestima de la ciudadanía al hacer que se sientan parte de un proyecto más grande y mejora la comunicación con sus autoridades. Entonces, en ese sentido, aumenta la gobernabilidad de la misma. Entonces, bueno, es una figura que hemos promovido no solamente aquí en el estado, sino que también se han llevado ejercicios en Oaxaca, en Centroamérica y en Sudamérica, que es donde la organización también trabaja. Y bueno, ahora me parece que me gustaría más que Adrián comente acerca de su experiencia con este ejercicio. Buenas tardes. En Guadalupe, la administración anterior, encabezada por el licenciado César Garza, al inicio estábamos en una etapa de guerra. Cuando culminamos era necesario que la parte de seguridad llegara a la comunidad.
pasamos por un periodo en la instalación de la guardia de proximidad durante, no sé, 2 años aproximadamente. En este tiempo estuvimos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales como el PCC y el IRI. En una de estas ocasiones de tanto apoyo que recibimos para la profesionalización, la capacitación constante de los funcionarios públicos, llegó la oportunidad de implementar o de realizar pilotos respecto a los presupuestos participativos. Lo primero que dijimos cuando llega IRI a presentarnos es cómo si no tenemos ahorita la facilidad económica como para hacer esto, ¿no? Y además puede que los vecinos, los ciudadanos nos pidan más cosas. Entonces teníamos un poco de temor, el cual al recibir el conocimiento de parte de los expertos que nos proporcionaron, pues ya nos dimos cuenta que podíamos aplicarlo de ciertas formas, que sí saber cuáles eran las necesidades y poder cumplirlas. Lo primero que realizamos en la experiencia de Guadalupe, un piloto en 9 colonias. Estas 9 colonias fueron detectadas a través de un diagnóstico. Entonces supimos cuáles eran las colonias prioritarias en cuestión de cuestiones de marginación, pobreza y detenciones, en todo un diagnóstico integral en cuestión de prevención. Lo focalizamos y queríamos saber cuáles eran sus necesidades, pero un trabajo anterior a esto fue como municipio, como funcionarios públicos, saber qué era lo que podíamos ofrecerles. Entonces tuvimos a darnos a la tarea a través del Gabinete de Prevención, un listado de todo lo que podíamos ofertar a los ciudadanos. Entonces no íbamos a mentirles si ellos necesitaban algo, y éramos muy sinceros de, mire, ahorita estamos en una etapa donde posiblemente no tengamos los recursos para cumplirles, no sé, la construcción de un puente, de una escuela, pero sí te puedo ayudar a rehabilitar un parque, a instalar lámparas, a mejorar el entorno. Entonces íbamos con una metodología de agendas de trabajo compartido. En estas agendas nos compenetrábamos con los vecinos y teníamos que resolver 3 de las principales necesidades. Entonces ellos nos decían, por ejemplo, no hay luz. Yo ya sabía en un trabajo previo que yo tenía, no sé, algunas lámparas, entonces yo le decía, te las instalo en cuestión, no sé, había alguna programación con servicios públicos, entonces yo sabía que a lo mejor en una semana yo le instalaba las lámparas, pero la coparticipación con ellos era que ellos tenían que prender sus luces, ¿no? Si íbamos a limpiar el parque, ellos nos tenían que ayudar. Entonces hicimos todo un trabajo de coparticipación con los vecinos y no tuvimos que gastar como lo teníamos concebido en un principio, ¿no? Que escuchábamos presupuesto participativo y seguro nos van a pedir la construcción, no sé, de puentes y ahorita no se puede. Entonces al temor que teníamos al principio, pues no fue así. Terminó culminando en procesos participativos muy exitosos que nos reconocen actualmente como mejores prácticas por parte de otros programas y se ha tomado de ejemplo. Entonces se le ha dado seguimiento constante a estos grupos de vecinos que conformamos a través de convocatorias de participación ciudadana, de comités de mejora, de ciertos programas. Algunas asociaciones que, por ejemplo, trabajaban en esos polígonos también nos traían a sus beneficiarios y era un trabajo en equipo. Entonces estuvimos trabajando así en 9 colonias, en las cuales hasta la actualidad tienen un seguimiento, y bueno, ahora en esta nueva administración va a haber mayor implementación de la metodología y ya va a ser a través de un recurso más grande. A lo mejor cuando estábamos implementándolo no teníamos lo suficiente, pero ahorita se va a implementar la metodología tal cual, bueno, es la idea, y esperamos seguir siendo una mejor práctica. Y de hecho una de las tareas es evaluar lo que hicimos, y esta visita a las 9 colonias que les comento que están dentro de los principales puntos de marginación de Guadalupe, pues no es algo que me estoy inventando, es un trabajo que ya se hizo de evaluación para ver qué funcionó y qué no, y las partes que funcionaron, pues potencializarlas a lo mejor para replicarlo en colonias de Guadalupe que necesiten ahora este trabajo, ¿no? Entonces es la tarea que estamos dando ahorita. Pues muchas gracias a Liri por darnos esta oportunidad. De hecho, una de las primeras capacitaciones fue por parte de Ricardo, que representa al municipio de San Pedro, y en otra ocasión nos trajeron una persona del Estado de México que era un experto en el tema, ¿no? Y él nos estuvo dando acompañamiento para nosotros no caer en cosas que no eran. A ver,
le proponíamos y él nos daba un constante seguimiento, ¿no? Entonces fue una muy buena experiencia y pues esperamos que este trabajo le sirva a diferentes municipios, diferentes estados que les gustaría aplicarlo, ¿no? Se puede hacer procesos participativos en cuestión de recursos, aún no teniendo suficiente, pues digamos, de accesibilidad económica, ¿no? Si se puede, podemos atender a los vecinos, se puede hacer una programación, se puede hacer perfectamente con poco recurso y atendiendo las necesidades básicas. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Antes de continuar, yo quisiera aprovechar que estás con la palabra para agarrarte con este ritmo. Nos comentas, son 9 colonias, hubo ahí como una investigación, ¿no? Hubo una especie de diagnóstico para decidir en cuáles intervenir. ¿Cuáles fueron las características de esas 9 o qué elementos en común hay como para decir, en estas 9 vamos a empezar a trabajar? Sí, bueno, nosotros desde 2012 trabajamos en la creación de un diagnóstico de prevención de la violencia y la delincuencia y el Instituto Estatal de Seguridad Pública nos estuvo apoyando mucho en el seguimiento. Estas 9 colonias fueron seleccionadas en base a del número de detenciones, número de incidencia delictiva, embarazos en adolescentes. Fue todo un seguimiento de puntos rojos en diferentes ámbitos o ejes. Entonces nos arrojaba que eran las mismas siempre, ¿no? ¿Dónde tengo más jóvenes adolescentes embarazadas? En estas. ¿Dónde hay jóvenes detenidos menores de edad? En estas. Entonces en el cruce todas se focalizaban a estas 9 colonias. Sí quiero dejar claro, por ejemplo, que ahí tengo de estas 9 colonias, 4 pertenecen a un sector que no es de marginación. En estas otras fueron 5 colonias de marginación y 4 que van enfocadas a reducir los delitos patrimoniales, pero que también necesitaban una atención porque estábamos teniendo un incremento en robos. Entonces la compenetración con estos vecinos fue a lo mejor un poco diferente, pero fue enfocada siempre hacia prevención. Perfecto. ¿Y cómo hicieron esa convocatoria? ¿Iban a algún punto, digamos, algún parque, algún lugar público? ¿Cómo llamaban a las personas? Y principalmente, ¿quiénes respondieron primero, no? Los jóvenes, las señoras, ¿qué hay de esa parte? Pues cada semana realizábamos una convocatoria con apoyo del Departamento de Participación Ciudadana del municipio. También se llevó a cabo en base a la detección de iglesias, escuelas, todo lo que pudiera traer mayor número de ciudadanos interesados en el tema. En algunas de estas 9 colonias, por ejemplo, en 2 hay asociaciones grandes trabajando. Ellos nos apoyaron mucho a atraer a sus beneficiarios. Incluso el IRI nos acompañó, no sé, a 2, para que nosotros lo que queríamos era dar transparencia y que se viera el trabajo. Entonces Norma no me dejará mentir, creo que nos acompañó a 2 o 3 colonias y cómo se llevaba a cabo el proceso y que los vecinos era lo que pedían. En esta ocasión, bueno, en este trabajo que hicimos no era de nosotros ya tratar de lavarle la cabeza al ciudadano de qué es lo que queremos que diga, sino ellos, no, necesito lámparas y lámparas, seguro que todos voten cuál es su principal necesidad, no, las lámparas, si todos levantan la mano, votan y la principal es lo que se va a atender, bueno, los primeros 3 puntos. Entonces así estábamos trabajando en este sentido. Y bueno, la metodología como tal de estas agendas de trabajo la desarrollamos con el apoyo del Instituto Estatal de Seguridad Pública, pero siempre con el objetivo de lo que se había aprendido en estas capacitaciones de presupuesto. Ok, excelente. Ahora, el seguimiento que mencionas que se puede dar con este cambio de administración que se ha dado en el Estado, ¿sobre qué punto lo estarían trabajando? ¿Sobre dar continuidad al programa? ¿Sobre mantener estas colonias y expandirlas? Bueno, estas colonias fueron un piloto, fueron la primera fase, digamos, para ver cómo funcionaba, si tenía una aceptación de parte de los vecinos, que había que modificar, que había que mover en la cuestión de las fases, de las etapas, de las actividades, y nos dimos cuenta que sí funciona como lo teníamos y varía cada colonia. Sabemos que cada colonia tiene sus necesidades y cada polígono a lo mejor tiene la misma problemática, pero es diferente. Nos enfocamos y hicimos un análisis previo a las visitas y lo que estamos haciendo ahorita es una planeación para abarcar el mayor número de polígonos y no tener ampliar el piloto, ¿no? Para ello vamos a hacer la Secretaría de Prevención
de reciente creación en la Secretaría, en el municipio de Guadalupe, va a estar encargada a partir de este mes de la rehabilitación de parques, plazas, de escuelas. Entonces, a través de nosotros se va a llevar a cabo este tipo de servicios, lo que queremos incluir en el trabajo de la agenda de trabajo compartido que les comentaba. Perfecto, muchísimas gracias por esta gran experiencia que nos has dado. E incluso para que tengan un poco más de contexto en el resto de la República y en los otros países, Guadalupe es un municipio aledaño a lo que es Monterrey, que es la zona, la que encabeza lo que es la zona metropolitana, y hay mucha gente viviendo en Guadalupe, ¿no? De hecho, hay mucho movimiento en las mañanas y en las noches, porque muchas personas salen y regresan a trabajar, ¿no? Entonces hay también mucha movilidad en cuanto a ese municipio. Geográficamente también es muy extenso. Y ¿cuántos habitantes se tiene ahorita aproximadamente la zona? Cerca de 1 millón. Estamos esperando el conteo rápido que hizo INEGI para ya determinar una cantidad aproximada. El último conteo que se hizo hace años pues no permitió, por la situación de seguridad, no Claro. se realizó el conteo como se debió real. de. Sí. Exactamente, no, gracias. Sí, y es una de las tasas con más crecimiento, ¿no? En el estado, Así es. precisamente por este tema de la movilidad. Aquí es cuando vemos esa relación que hay entre comercio y entre industria, ¿no? Que se va moviendo en un municipio, y cuando tienes mucha población flotante, hace más interesante, ¿no? El trabajo con los ciudadanos. Así es, cerca del 90% del municipio está habitado. Tenemos muy pocas espacios que no están con colonias, no sé. Es muy importante que se conozca que Guadalupe está en crecimiento, y pues vamos a intentar abarcar lo más que se pueda. Está, perfecto. No, pues muchas gracias, Adrián, por esta experiencia que nos has compartido hoy en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Vamos con nuestra siguiente experiencia. Tenemos a Ricardo Rodríguez, él nos acompaña del municipio de San Pedro. Ricardo, por favor. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación, tanto de los organizadores del evento y especialmente al IRI, quienes en otras ocasiones me han invitado a participar, y con mucho gusto colaboro con ustedes en todo lo que tenga que ver con la difusión de esta herramienta de la democracia participativa, que es el presupuesto participativo. Les platico rápidamente la experiencia en el municipio de San Pedro. En el municipio de San Pedro prácticamente podemos hablar de que inició el presupuesto en el año 2000, en la administración 2000-2003 del ingeniero Gerardo Garza Sada. Es el primer antecedente que tenemos en el programa Tus Impuestos Sí Trabajan. Aquí la administración se apoyaba principalmente de las juntas de vecinos. Ya existía en el municipio una estructura de participación ciudadana definida, y en este sentido es como se apoya el municipio para poder llevar a cabo este programa. Ciertamente estaba empezando a realizarse el presupuesto participativo como tal, pero sí se involucraba a los vecinos en la toma de decisiones de a dónde destinar el recurso público. Se destinaba una cierta cantidad de recursos, y los vecinos en sus colonias, a través de las juntas de vecinos, tomaban la decisión en qué lo iban a implementar. Como parte de ese antecedente, les comento que en la administración 2003-2006 existía, ya tenían un antecedente de que le antecedían 5 administraciones del Partido de Acción Nacional. Había un decrecimiento demográfico, esto vale la pena resaltarlo, porque a diferencia de otros municipios, en el municipio de San Pedro en ese momento estaba decreciendo la densidad poblacional. Contaba con 171 colonias registradas en el municipio, tenía una infraestructura urbana suficiente. A eso me refiero que ya prácticamente todas las calles del municipio estaban pavimentadas, existía infraestructura urbana, etc. Y había un trabajo previo con ciudadanos a través de la Dirección de Participación Ciudadana. Hacia el 2003-2006, en la administración del ingeniero Alejandro Páez, se pone en marcha el programa Aquí Decidimos Juntos, que se le da una continuación a los presupuestos participativos, pero de una forma más reglamentada. En ese entonces, el presupuesto participativo era operado por la Secretaría de Vinculación Ciudadana. Se elaboró un manual de políticas y procedimientos, y se aprobó un reglamento de presupuesto participativo para la operación de dicho programa. Y esto solucionó y evitó cuestionamientos políticos y administrativos. Me refiero a que en algunas colonias, algunos
vecinos que tomaban decisiones de hacer algunos proyectos se encontraron después con algunos problemas de que batallaban para justificar el destino y el uso de ese recurso. Pero ya con esta forma de operar se solventaba estas situaciones. En la administración del ingeniero Alejandro Páez también se dividió el municipio a través de sectores. Se formaron 6 sectores que continúan en la actualidad, que les llamaron sectores K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Y a su vez en estos sectores se conformaron las asociaciones de vecinos, formaron consejos sectoriales. Y eran esos consejos sectoriales los que decidían la cantidad de recursos que se iba a destinar a las colonias. Y para tener una idea de cómo se operaba en este caso el presupuesto, les comparto que del total del presupuesto que se había destinado al presupuesto participativo, el 45% se destinaba a los sectores dependiendo de un porcentaje de cumplimiento del pago del impuesto predial. Otro 39% se dividía o se otorgaba en base al número de predios que había en el sector, y un 15% sobre el factor de participación ciudadana, es decir, el número de asociaciones de vecinos o juntas de vecinos. Y había otro 1% que era a través de aportaciones voluntarias, en donde los vecinos, al vecino que aportaba otra cantidad, el municipio aportaba otro recurso adicional. Y el número de colonias con aportaciones voluntarias. Después, hacia el 2006-2009, el mecanismo de presupuesto participativo continuó operando, pero se enfrenta a serios problemas que nos tocó vivir en el área metropolitana. El problema de la seguridad, o más bien inseguridad, y un tema nacional y mundial que tiene que ver con las crisis económicas. Esto de la crisis económica vino a perjudicar al municipio en cuanto a que dejaron de recibir participaciones federales, entonces ya no había recursos suficiente para destinar este programa. Y en ese caso, vecinos que ya habían decidido qué hacer con su presupuesto, se quedaban esperando a que llegara el recurso para poderlo ejercer. Y también con el tema de seguridad era una prioridad, entonces en aquel entonces el alcalde Fernando Margain convoca a todos los presidentes de colonia y los invita a participar en un proyecto de seguridad, y entonces deciden casi por totalidad, unanimidad, todos los presidentes destinar el presupuesto que tenían asignados en sus colonias al proyecto de seguridad, que fue la construcción del C4, que fue un primer C4 municipal, que era un centro de control y comando. Para el 2009-2012, el presupuesto participativo, como les mencionaba, tenía un déficit financiero, o sea, antecedía proyectos que no se habían podido llevar a cabo, y se vio en la necesidad de abrogar el reglamento de presupuesto participativo, pero se pone en marcha un programa que se llamó 1+1 igual a todos, en el que los vecinos que se pusieran de acuerdo y tomaran alguna decisión de qué proyectos realizar en su colonia y que aportaran recursos, el municipio doblaba esa cantidad de recursos. O sea, por cada peso que pusieran los vecinos, el municipio ponía otro peso para poder realizar esos proyectos en sus colonias, en sus comunidades. Para el 2012-2015, la administración anterior, se autorizó nuevamente un presupuesto participativo, que fueron el primer año de 25 millones de pesos. Se aprueba nuevamente un reglamento de presupuesto participativo y se incluyen nuevos ámbitos de participación en el presupuesto, y se consolida el programa. ¿A qué me refiero con que se incluyen nuevos ámbitos? Anteriormente solo participaban las juntas de vecinos en la toma de decisión de dónde destinar el recurso. Participaban también escuelas públicas primarias y participaban consejos juveniles. En esta administración 2012-2015 se incluyen a las organizaciones de la sociedad civil y a los comités deportivos de las colonias. Había una demanda de apoyos para el deporte, y que entonces ya a través de este presupuesto se podía también fomentar la práctica del deporte en las colonias. La fórmula no cambió tanto, seguía habiendo un
15% del presupuesto se destinaba a los sectores a través del número de asociaciones de vecinos o juntas de vecinos. Esto con el fin también de fomentar la organización de las colonias, que eligieran presidentes de colonia y que tuvieran sus propias asociaciones de vecinos. Un 45% también del total del presupuesto se destinaba en base al cumplimiento del pago del impuesto predial y un 40% en base al número de predios en el sector. O sea, nada más como comentario, no se repartía el dinero a las colonias que más impuesto predial pagaban o las que sino a las que tuvieran un mayor cumplimiento del pago del impuesto predial. Aquí en esta tabla podríamos ver que cómo ya desde hace 15 años opera en el municipio el programa de presupuesto participativo. Desde el 2003 con el programa Tus Impuestos Sí Trabajan, en el 2003-2006 con el programa Aquí Decidimos Juntos, en el 2006-2009 se abrevia y se queda el programa ADJ, de Aquí Decidimos Juntos, en la 2009-2012 el programa 1 más 1 igual a todos, y en la administración anterior el programa Yo Decido con San Pedro. En el caso de San Pedro se ha confirmado que cuando el gobierno trabaja en conjunto con las sociedades, en este caso con la comunidad, se potencializan los recursos, es decir, se aprovechan al máximo, se destinan a donde existen las mayores necesidades o prioridades, se aumenta la confianza de los ciudadanos en las autoridades y se aumenta el cumplimiento de los deberes fiscales de los ciudadanos. Es decir, nosotros podemos afirmar que con este programa se aumentó el cumplimiento del pago del impuesto predial en las colonias, porque en base a ese cumplimiento del pago del impuesto predial le tocaba más recurso a su sector, y entonces los vecinos se invitaban a que siguieran participando con el pago del impuesto predial para que se pudiera reflejar en beneficio de su colonia. Básicamente esta es la forma en que se implementó el programa de presupuesto participativo en San Pedro. Estamos a la disposición de cualquier pregunta que surja. Tratamos de responder. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Pues de entrada aquí tengo dos. Sí. Una, en estos 15 años que ya prácticamente han estado festejando con este tipo de presupuesto en San Pedro, sí, ¿qué puntos a favor y en contra resumirías? O sea, hay una mayor participación, gente más comprometida, pero a la vez te obligas a abrirte. ¿Cómo podrías resumir puntos a favor y en contra de estos 15 años de experiencia que se han dado? Claro, principalmente serían puntos a favor. El presupuesto participativo yo no le vería cuestiones negativas, salvo enseñanzas que luego podemos transmitir a otras colonias. En las cuestiones de beneficio te comento el aumento en la confianza de los ciudadanos hacia el municipio, pero además se aumenta la solidaridad de las colonias. Por ponerte un ejemplo, en algunas colonias menos favorecidas que se vieron afectadas con el huracán Alex, otras colonias que sí tenían ya infraestructura urbana en buen estado, decidieron destinar su recurso a esas colonias que estaban menos favorecidas. Entonces ahí podíamos ver cómo la solidaridad de unas colonias con otras o de unos vecinos con otros. Te platico, hubo el caso de un presidente de colonia en una colonia que mencionó que en su colonia no necesitaban nada en ese momento. Entonces dice, yo prefiero que ese recurso se utilice en beneficio de alguna colonia que más lo necesite. También te podría mencionar el caso en el sector K1, en donde ponen una muestra de solidaridad en el que, como paréntesis, había unas colonias que decían, ¿cuánto dinero me toca para saber qué proyecto puedo pedir? Y en este caso los vecinos del sector K1 decían, ¿cuál es la necesidad para saber qué proyectos vamos a pedir? O sea, nos enseñaban la sensibilidad que tienen para detectar sus necesidades y hacer una priorización de proyectos y luego en base a eso poder tomar una decisión. Excelente. Y en este tema de los presupuestos participativos, sí, ¿podríamos decir que hay alguna restricción en cuanto a la temática? O sea, que digas, los vecinos quieren, no sé, en una unidad deportiva poner una piscina. Sí. O que digas, no, ahora los vecinos quieren ciertas luminarias que tengan ahí celdas solares, o sea, y son temas a lo mejor muy necesarios ambos, pero debe de haber alguna línea, ¿no? Alguna restricción, claro, o algunos puntos que se tienen que ir favorecidos con este tipo de presupuesto. Claro, sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque
En el origen del presupuesto participativo en San Pedro estaba como muy abierto el ámbito de decisión. O sea, los vecinos podían decidir sobre proyectos que iban a ejecutar en su colonia, pero quizás no eran tan prioritarios. O sea, había a lo mejor una necesidad más urgente en otro sector, y en base a las reglas de operación que estaban en ese momento, los vecinos podían decidir hacer un salón de eventos sociales en su colonia y no un pluvial que solucionara un problema de inundaciones en otra colonia. Pero con el paso del tiempo se fue perfeccionando el programa. Actualmente, como mencionaba, ya se ha consolidado. Hay reglas de operación muy claras en donde los vecinos presentan sus proyectos y las áreas técnicas y operativas de la administración, de las secretarías de servicios públicos, de obras públicas, revisan los programas y los proyectos que están presentando los vecinos y tienen que de alguna forma firmar o revisar, dar un visto bueno de que se puedan llevar a cabo, o sea, que sean factibles. Te pongo un ejemplo. En alguna colonia los vecinos decidieron limpiar una cañada y de alguna forma tratar de canalizar el flujo, o sea, la cañada, para que el flujo de agua no afectara en su colonia. Sin embargo, al momento de revisar ese proyecto, se daban cuenta de que eso no iba a funcionar o no iba a servir de nada, se iba a prácticamente tirar el dinero, o como dice el dicho, se lo iba a llevar la corriente el dinero, porque en montaña arriba tenían que resolver primero un tema con una presa retenedora de Asolves. Entonces, hasta que no estuviera eso solucionado, se recomendó poder llevar a cabo el otro proyecto que tenían las colonias. Y entonces la gente decidió, bueno, entonces destinar el recurso a otro proyecto también prioritario. De acuerdo. Y en este trabajo, en esas decisiones, primero comentaste que primero empezó siendo junta de vecinos, primarias, consejos juveniles, luego se amplió a organizaciones civiles, comités deportivos. ¿Hay una especie de número o de mínimo recomendado en cuanto a representatividad? ¿Debe de haber una constitución legal de los que están participando? ¿O puede ser cualquier ciudadano que tenga su credencial del Instituto Nacional, o sea, que sea su ciudadano mayor de edad? ¿Qué condiciones hay en ese tipo en esas características de las personas que pueden ir y participar en el tema del presupuesto participativo? Mira, en el caso de San Pedro nos apoyamos en las juntas de vecinos. Son las organizaciones reconocidas por el municipio para ejecutar proyectos del presupuesto participativo. Es decir, sí participan todos, pero a través de su junta de vecinos. Lo que queremos es que de alguna forma estén representados todos los vecinos, pero que a la vez esa representación tenga un respaldo, porque puede llegar un vecino a decirnos: yo quiero que en el parque de mi colonia se ponga un juego infantil, pero en ese caso la junta de vecinos, que ya tiene la sensibilidad de las necesidades de toda la colonia, pueden decir: oye, antes de poner ese juego infantil necesitamos primero solucionar el tema del alumbrado, porque si no resolvemos el tema del alumbrado, los niños no van a ir al parque a jugar. Entonces se organizan, votan, deciden cuál proyecto hacer, y sobre eso ya se lo presentan al municipio, y el municipio ya hace las gestiones para poderlo realizar. Nos ha tocado muchos casos en colonias en donde se batalla para ponerse de acuerdo, en donde algunos vecinos quieren un proyecto y otros otros, y lo que hacemos es la democracia. Lo que decida la mayoría de la junta de vecinos es lo que presentan al municipio, y es el proyecto que si cumple los requisitos se ejecuta, se lleva a cabo. ¿Y hay alguna, me imagino, para contextualizar más a todas las personas que nos están viendo, hay implicaciones legales de esos acuerdos? O, mira, el presupuesto se maneja de esta forma y esta es la forma de reportar los gastos, esta es la forma de reportar esto, y los responsables son o personas del municipio o personas de esa misma junta de vecinos. Como que, ¿qué cuestión legal hay detrás de esas decisiones o de esa democratización de las decisiones que se toman? Sí. Mira, existe un reglamento de presupuesto participativo. Bueno, ya actualmente es un reglamento de participación y atención ciudadana, en donde uno de sus capítulos ve específicamente el presupuesto participativo. Y ahí viene la forma de operar. Adicionalmente, existen reglas de operación en donde también mencionan el mecanismo, el camino que deben de seguir las juntas de vecinos para presentar sus proyectos y para que el municipio los pueda llevar a cabo. Al final de cada proyecto, por reglamento, se debe de elaborar un acta de entrega-recepción. Es decir, que el municipio, en conjunto con el vecino, firman, más bien, la junta de vecinos
firma en donde recibe de conformidad el proyecto que solicitaron. Si pidieron 20 luminarias y el municipio solicitó 20 luminarias, le hacen la entrega al vecino en el acta y el presidente de colonia firma y atestigua que realmente se colocaron las 20 luminarias. De esa forma, ahí se da una total transparencia y se publica de cualquier forma en internet, hay información sobre el presupuesto participativo. Perfecto, muchas gracias Ricardo por toda esta experiencia del municipio de San Pedro. Sí. También contextualizando, San Pedro es otro de los municipios aledaños a Monterrey, digamos que es esta parte de la zona conurbada de alrededor de 4 millones de personas que tenemos, de 4 y 5, ¿no? De acuerdo a los últimos conteos, y pues también hay ciertas necesidades porque también hay mucha gente que trabaja ahí y que viene, o que vive ahí y que viene a Monterrey a trabajar y viceversa, ¿no? Hay mucha movilidad en cuanto a las escuelas, en cuanto a las cuestiones también comerciales, hay muchos sitios comerciales que se pueden estar dando ahí. Ahora tengo otra pregunta, perdón, pero para Norma. Norma, esta capacitación que ustedes hacen para los municipios en cuanto al presupuesto participativo, ¿en qué consiste? Si nos puedes platicar un poquito más de estas características de la capacitación, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros la capacitación que ofrecemos es, contactamos a algunos expertos, ya nos ha apoyado en algunas ocasiones Ricardo, nos ha apoyado también Edgar, que es otro consultor que hizo el presupuesto participativo, pero en Ecatepec. Y bueno, en estas capacitaciones se les habla un poco primero acerca de la historia del presupuesto participativo, donde surgió, que bueno, fue en el caso en Brasil, sobre los beneficios de la figura y bueno, los diferentes pasos que se tienen que llevar a cabo para poder aplicarlo en el municipio, haciendo mucho énfasis a lo que ya mencionaba Adrián, la importancia de hacer un diagnóstico en conjunto con la población, después hacer una priorización de las necesidades y finalmente llegar como esta parte de llegar a realizar acciones en conjunto que permitan la ejecución de los proyectos. En las capacitaciones se sensibiliza a las autoridades respecto a la figura, se les explica de manera detallada todo el ciclo de la municipalidad en cuanto a recursos, cuáles son las herramientas, cómo se pueden aproximar a la población y bueno, como mencionaba también Adrián, se les hace énfasis que si bien es una figura muy completa, muy compleja, se pueden hacer pequeñas adaptaciones para que finalmente se puedan ejecutar en diferentes contextos y se pueda adaptar a la realidad de cada localidad, ¿no? Entonces eso es importante resaltarlo. Como ya lo mencionaron, no es necesario tener una gran bolsa de recursos, sino más bien de lo que se necesita es de voluntad de las autoridades para hacer esa aproximación con la ciudadanía, de paciencia, porque finalmente también es un proceso educativo de explicarle a la población qué es lo que hace la municipalidad, de la misma municipalidad, de saber escuchar bien a la ciudadanía, de entender cuáles son las necesidades y a partir de eso entablar un diálogo, ¿no? Porque un poco lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que muchas veces hay esta brecha tan grande entre autoridad y ciudadanía que cuando quieres llegar a aproximarte a la población pues son muy reacios y se entiende, ¿no? Porque hay lugares donde han tenido un total abandono por parte de las autoridades, entonces llegar de buenas a primeras y que te respondan con todo el entusiasmo del mundo pues no es lo que sucede. Entonces es un proceso de reconstrucción de esa relación a través de esta figura donde ambas partes se van conociendo, van interrelacionando y van estableciendo una confianza, ¿no? Que con el paso del tiempo permite lo que ya habían mencionado Adrián y Ricardo, ¿no? Permite quizá ejecutar mayores acciones o realizar otra clase de proyectos o generar más este sentido de corresponsabilidad donde si tú pones uno yo pongo otro y así de poco a poco ir construyendo cosas en conjunto. Muchas gracias. ¿Tú verías alguna condición mínima en el municipio para poder ejercer un presupuesto participativo? O sea, que digas que el cabildo esté de acuerdo, que se ponga muy claro cuál es el presupuesto tope dentro del municipio. O sea, como que ¿qué condiciones ves en un municipio para que realmente un presupuesto participativo tenga éxito? Pues en cuanto a condiciones, la verdad es que nosotros consideramos que la única condición es la voluntad. Si bien si se quiere ejecutar toda la figura, sí se requiere como de cierta capacidad técnica por parte de las autoridades, que se asigne un presupuesto a una bolsa específica, que se cumplan con los tiempos fiscales y demás. Ese en el ideal de que se ejecute una figura un ejercicio de presupuesto participativo muy completo y como lo dice en el libro,
se puede ejecutar bajo otras condiciones, como lo mencionó Adrián. En el caso de Guadalupe, cuando se hizo el primer ejercicio, ellos no tenían dinero en efectivo o una bolsa asignada para poder llevar a cabo eso, entonces ellos simplemente lo que hicieron fue ver cómo era la figura, cuáles eran los elementos que podían tomar para empezar a dar los primeros pasos que derivaran en un ejercicio mucho más completo, y a partir de eso empezar un poco esta parte de prueba y error, para que se consoliden ejercicios mucho más completos, que en el mismo sentido es algo similar lo que le sucedió a San Pedro, ¿no? O sea, este proceso de consolidación del ejercicio fue un trayecto muy grande, muy largo, de 15 años, en donde, bueno, fueron ejecutando y aprendiendo para ir delimitando más reglas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que solamente se requiere de voluntad, de ver qué tiene el municipio, y de salir y preguntarle a la población, porque finalmente ese es el espíritu del presupuesto participativo, el poder diagnosticar junto con la población cuáles son las necesidades y preguntarles cuáles son las necesidades. No es lo mismo que tú entregues 5 luminarias y las pongas en donde tú consideras que se necesitan, a que salgas con la gente, le preguntes dónde les gustaría ponerlos, el recorrido lo hagas junto a ellos y ellos te digan, mira, me gustaría aquí y acá, y mientras tú las pones yo puedo prender mi luz. Finalmente sí es importante todo el proceso que se realiza en cuanto a la asignación de recursos, pero el presupuesto participativo de lo que se trata es de generar confianza y restablecer esa relación que existe entre sociedad y autoridad a través de un mecanismo que te permite eso, ¿no? La corresponsabilidad entre el ciudadano y la autoridad para ejecutar proyectos muy específicos. Perfecto, muchísimas gracias, Norma. Ahora nos hacen llegar una pregunta que me gustaría que Adrián o Ricardo, o los dos, nos la puedan contestar. Desde su visión, la rendición de cuentas es una parte importante de este presupuesto participativo. ¿Se vuelve una herramienta para el ciudadano, de alguna manera? No sé si Adrián, Ricardo, ¿qué les gustaría? Gracias. Claro, desde luego. El ciudadano, cuando tiene certeza de lo que se está realizando con el dinero que pagan de sus impuestos, de alguna forma se rinden cuentas y, como lo mencionaba antes, se aumenta la confianza y la participación. El mecanismo de presupuesto participativo sin duda es una buena herramienta también para la rendición de cuentas. Y si me permites, claro. Aprovechar nada más para mencionar, ahorita que mencionabas las condiciones, ciertamente bien lo dijo Norma en el tema de la voluntad. Benjamin Goldfrapp, que es un investigador de la Universidad de Nueva Jersey, que ha estado viendo a detalle los presupuestos participativos en Porto Alegre, en Venezuela y en otras ciudades del mundo, menciona que principalmente para que tenga éxito un programa de presupuesto participativo debe de haber voluntad política, tiene que existir un presupuesto, o sea, que se destine realmente un presupuesto. Habla de funcionarios capacitados, espero que sea el caso de San Pedro y de Guadalupe, que seguramente sí lo es. Y otro factor importante es el territorio que no sea muy extenso o que se delimite concretamente el área de donde se va a llevar a cabo el presupuesto participativo, para que no se diluyan esos esfuerzos. Solamente como comentario acerca de las condiciones que tendría que haber. Y en el caso de San Pedro, podemos afirmar que en gran medida el éxito del presupuesto participativo se debe a sus ciudadanos, que se destacan por ser muy participativos y ser ciudadanos que exigen resultados al gobierno. Muchas gracias. Y hay una pregunta que se derive un poquito de la anterior. Dice, ¿este tipo de presupuestos obliga a una transparencia mayor en la gestión de los gobiernos municipales? ¿Cómo? Adrián, si quieres contestar. Sí, era justamente lo que iba a comentar. Es muy importante la parte de transparencia. En nuestro caso, y bueno, por ley, todos los municipios están obligados a declarar todo lo que estamos invirtiendo, ¿no? En cuestión de la experiencia de Guadalupe, pues los insumos ya los teníamos nosotros. También para hacer referencia, cuando iniciamos este ejercicio, nosotros ya íbamos prácticamente pues terminando una administración, por eso es que se hace un inventario de lo que teníamos, con lo que contábamos, y todos estos insumos ya pertenecían desde luego a un presupuesto que se había asignado desde inicio de administración, del cual todas estas compras, todo lo que se necesita, pues está desde luego
abierto, ¿no? O en cuestiones de transparencia. Cuando migremos a una etapa superior, como en el caso de San Pedro, desde luego que va a estar los fondos en constante transparencia, ¿no? Para no evitar estos malos entendidos que pudieran haber. Sí, sí, digo, y a veces, como vamos concluyendo, no tanto es cuánto recurso disponible, sino que el recurso disponible realmente se ejerza en el punto que hay, ¿no? O puedes tener 2 pesos, pero si esos 2 pesos van directamente a hacer lo que corresponda, pues se puede tener un mejor resultado, ¿no? En este sentido, ¿qué condiciones para evaluar el éxito o el fracaso de un presupuesto participativo identifican ustedes en sus municipios? Bueno, en el caso de San Pedro, yo podría mencionar el número de colonias que se involucran a participar en el presupuesto participativo. Es un claro indicador de que esto ha estado funcionando porque cada vez más colonias se organizan para poder acceder a este tipo de programas. Y disculpa, otra vez, nada más quisiera comentar también en un comentario de acerca de lo que dijo Norma, en donde se debe tomar en cuenta a los vecinos para evitar hacer proyectos que no tienen nada que ver con la comunidad. Y para esto pongo un ejemplo en donde desde un escritorio en alguna dependencia se decide poner un centro de salud en una comunidad, y cuando ya lo construyen y se equipa, resulta que la gente que vive en esa comunidad no asiste porque nunca se les preguntó si sus creencias o sus costumbres les permitían ir y hablar con un doctor. Entonces el recurso que se destinó a ese proyecto pues se quedó pues como un elefante blanco en un solo edificio, ¿no? Por eso es importantísimo involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones de a dónde se está dirigiendo el recurso. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de nuestras asistentes, por favor. Para San Pedro, sí. Los lineamientos que ustedes tienen hacia esos grupos vecinales, ¿los pueden compartir? ¿Qué lineamientos? Porque me supongo que también Guadalupe, no sé si me quiera contestar, porque esos comités o esos grupos vecinales deben de tener unos lineamientos de derechos y responsabilidades. Correcto. A mí sí me gustaría, si es que ustedes los tienen, Sí. Nosotros formamos comités, somos una asociación civil y me gustaría mucho saber los lineamientos, y me supongo que son lineamientos o es pregunta que solo son aceptados en el propio municipio, es pregunta. Sí, gracias por tu pregunta, Lolita. Sí, mira, existe el reglamento de participación y atención ciudadana, en donde un capítulo se destina específicamente al tema del presupuesto participativo y está publicado en internet. Ahí lo podemos descargar en el apartado de transparencia, en la parte de normatividad, ahí vienen todos los reglamentos, pero con gusto, bueno, te lo podemos hacer llegar. Y la pregunta concreta es si para acceder al presupuesto participativo pueden participar las colonias que están dentro del territorio municipal. Además, existe un apartado del presupuesto en donde participan organizaciones de la sociedad civil, y ahí sí es más amplio. No recuerdo ahorita si tengan que tener su sede en el municipio, creo que no, sino que el proyecto pueda realizarse en el municipio, dentro del municipio. Sí. Sí, pero mi pregunta era también, estos grupos vecinales, aunque no sea dirigido hacia el presupuesto, ¿cómo se llama? El ¿Presupuesto participativo? Participativo, también deben tener lineamientos. Sí. Esos son los que a mí, los dos me interesan, pero principalmente cómo se reúnen como grupos vecinales, qué derechos, qué responsabilidades tienen, porque eso es parte de lo que nosotros queremos, Sí. que en todos los municipios o estatalmente, todos esos grupos que se van formando, cómo pueden colaborar, cómo pueden trabajar, quién los va a regir, el Sí. Estado, el municipio. Me No, gustaría sí, a claro. ver si Mira, es posible ser compartido. Sí, claro. En este caso, en el municipio de San Pedro, en este mismo reglamento de participación y atención ciudadana, viene un apartado específicamente para las juntas de vecinos. Ahí viene
quiénes se pueden reconocer como juntas de vecinos y vienen una serie de requisitos y una serie de atribuciones y derechos. Y entre esos derechos está el poder acceder al presupuesto participativo. Pero para presentar proyectos se necesita tener una asamblea vecinal en donde primero presentan los proyectos y los vecinos votan por cuáles proyectos son los que van a presentar y se levanta un acta y firman todos los vecinos presentes. Eso está dentro de los lineamientos del presupuesto y para la conformación de las juntas de vecinos también está estipulado dentro del reglamento. Y sí, con gusto se puede compartir, está en internet a la vista de todos. Excelente, muchas gracias. Nos llega una pregunta, le voy a tomar la libertad de preguntarle a Norma específicamente, ¿cuáles serían las etapas generales de un presupuesto participativo? Bueno, nosotros consideramos como etapas generales para la ejecución de un presupuesto participativo, primero la generación de los comités o la organización de los vecinos, ¿no? O sea, como lo mencionaban, tener como alguna especie de base ya organizada de ciudadanos que te permita como llevar a cabo el ejercicio. La segunda sería esta parte de generar un diagnóstico participativo con los vecinos, en donde puede ser que ellos solitos se organicen o bien que la municipalidad los acompañe en ese proceso, dependiendo de también como las características de cada comité. La tercera etapa sería la delimitación de las prioridades, que bueno, para eso también hay diferentes formas en las que se puede hacer, puede ser a través de asambleas, puede ser a través de votaciones, dependiendo del número de habitantes puede ser más complejo, mucho más sencillo, o incluso de la misma dinámica de los comités. Entonces esa sería la tercera etapa. La cuarta etapa que nosotros consideramos es la formulación del proyecto como tal y la vinculación a un resultado específico, ¿no? Ok, ya se te va a otorgar este presupuesto, entonces quiero que este presupuesto esté vinculado a un resultado concreto, es decir, la delimitación de un proyecto donde se tengan en consideración todas estas cuestiones técnicas, la viabilidad del mismo, etcétera. La quinta etapa sería propiamente la ejecución del presupuesto, que se ejecuten los recursos. Dentro de esta etapa nosotros siempre hacemos mucho énfasis en que sea una ejecución en coparticipación, ¿no? Lo que mencionaban ahorita ya Ricardo y Adrián, donde el ciudadano no solamente se involucre en el diseño y en el diagnóstico del proyecto, sino que también de alguna forma pueda participar en la ejecución misma del proyecto. Y finalmente la sexta parte que nosotros consideramos es la parte de monitoreo y evaluación, ¿no? Ver cuáles fueron los resultados del proyecto, si realmente está dando resultados y que también haya como esta parte de rendirle cuentas al municipio respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Finalmente es una corresponsabilidad entre autoridad y ciudadanía, y así como la autoridad tiene la responsabilidad de rendirle cuentas al ciudadano respecto a qué es lo que se está haciendo, este dinero finalmente también es público, es de los impuestos de los ciudadanos, entonces tiene que haber una parte de entregar resultados y de un monitoreo y evaluación por parte de la municipalidad respecto al proyecto que se está haciendo, también como para generar este ciclo virtuoso de a partir de este monitoreo y evaluación ver cuáles han sido las fallas y si se puede mejorarlos y ir mejorando de a poco el ejercicio. Entonces serían como estas 6 grandes etapas que se consideran. Obviamente, como ya lo mencionamos, dependiendo de las características de cada localidad se puede adaptar algunas secciones, puede ser que el proceso de diagnóstico sea mucho más largo en comunidades más largas, o el de priorización, que sean votaciones abiertas, mucho más extensas, como por ejemplo en el caso del Distrito Federal, que el proceso de votaciones es muy grande porque se hace un ejercicio demasiado complejo, o pueden ser etapas mucho más concretas, pero bueno, lo ideal es que se lleve a cabo estas 6 etapas. Excelente. Y estas etapas vienen en la guía que está publicada como parte del catálogo, ¿no? de publicación. Sí, claro que sí. Estas 6 etapas vienen en la guía. De hecho, vienen las etapas incluso con herramientas para llevar a cabo cada una de las etapas. La guía viene bastante bien desarrollada, con toda una explicación desde qué es el municipio, cuáles son las funciones del municipio, cuál es la capacidad del municipio respecto a
determinadas acciones, el ciclo de todo el tema presupuestario para que también se conozcan más o menos cuáles son los tiempos y las fiscales y todo el proceso que genera el tener un recurso. Y después viene toda la parte de las etapas donde incluso vienen herramientas como, no sé, metodologías para llevar a cabo esta parte de los diagnósticos, vienen algunas fichas y algunos instrumentos que les pueden permitir a quienes quieran ejecutar un programa de presupuesto participativo, desarrollarlo en sus colonias. Es una guía que está diseñada para que sea demasiado didáctica, muy práctica, entonces esto puede permitir a un facilitador ir generando un ejercicio de la mano de la guía que te va segmentando muy bien por pasos y por procesos cómo es que se desarrolla el ejercicio. Excelente, muchas gracias. Esta guía, nada más para confirmar, se denomina Guía de Presupuesto Participativo para la Prevención como parte de las estrategias de gestión local para la prevención social de la violencia y la delincuencia, y está disponible en forma gratuita tanto en la página del PCC como en un catálogo de publicaciones USAID, Segov, y en la comunidad virtual Prevención para una Comunidad Sin Violencia, www.prevenciondelaviolencia.org.mx. En esta, incluso ahorita voy a platicarles un poquito más de esta comunidad. Está disponible completamente gratuito y la idea es que la utilicen, ¿no? Aquí nos está saliendo ya la información en el banner. Es Prevención para una Comunidad Sin Violencia, www.prevenciondelaviolencia.org. Ustedes pueden visitarla, la buscan, está disponible, la pueden descargar y obviamente utilizarla y vivirla, ¿no? Y obviamente nos pueden ir compartiendo cuál es su experiencia para después eso nutrirlo en esta comunidad que está abierta para todos ustedes, ¿no? Aquí me gustaría hacer una pregunta más para nuestros invitados. Estamos ya llegando a la etapa final de nuestra sesión. La primera sería para Adrián. Con esta experiencia que has vivido en Guadalupe y con la similitud de otros municipios que encuentras en el área conurbana o en el mismo estado, ¿qué recomendaciones darías para empezar a vivir, sobre todo con esta limitante que nos has marcado, ¿no? Que no había un presupuesto, que había mucha necesidad? ¿Qué nos puedes recomendar para otros municipios con características similares, por favor? Recomendaciones en cuestiones de pasos a seguir. Creo que lo más importante es realizar un diagnóstico de los lugares donde se pretende implementar para ver en orden la prioridad que se quiere atacar también. Recomiendo lo que les había comentado, reunirse con las demás dependencias, hacer un stock como que hay disponible en los casos de los municipios con poco presupuesto, ¿no? Entonces, saber, cuento con tantas becas, a lo mejor con tantas luminarias, con tantas porterías, con balones, para el momento de llegar a la colonia o al polígono, saber qué sí puedo, a qué sí puedo acceder y a qué no, para también no caer en perder la confianza, ¿no? Entonces tú me dijiste que me ibas a poner luminarias y no tienes, entonces yo creo que una de las recomendaciones sería tener un inventario de lo que se tiene como municipio en ese momento, ¿no? El diagnóstico, este inventario, y bueno, realizar las convocatorias adecuadamente para que se tenga un mayor número de personas de diferentes ámbitos. A veces las colonias son demasiado grandes y solo invitan a vecinos, pero también había iglesias, había escuelas, había una clínica. Entonces sí es importante como abarcar a todos estos sectores para que todos se vean involucrados. A lo mejor la necesidad de la colonia o la junta de vecinos estaba más al sur de la colonia y los del norte tienen otra necesidad, entonces todos tienen que ser escuchados. Entonces sí recomiendo que las convocatorias se hagan con cuidado para que se incluya al mayor número o el mayor número de representatividad de estos sectores. Excelente, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Y Ricardo, con estos 15 años de experiencia que se han dado en San Pedro, ¿tú qué recomendaciones darías, sobre todo en el tema de ir mejorando los reglamentos, de ir mejorando como que la perspectiva de crecimiento y todo? ¿Qué recomendación darías ya con estos 15 años de experiencia que se han dado? Gracias, sí. Es importante que los ciudadanos conozcan las reglas de operación, que sepan qué sí podrían presentar como proyectos y qué no. Lo menciono y pongo otro ejemplo que un investigador también sobre presupuestos participativos nos platicaba de un municipio en el sur de nuestro país, en donde por la realidad que vivían, de que la mayoría de sus habitantes
tenían que emigrar a Estados Unidos y en tiempo de vacaciones o para pasar fiestas decembrinas venían a su pueblo otra vez. Coincidió que iban a decidir un proyecto importante para su municipio, en donde estaba por una parte poder construir una planta tratadora de agua potable, y otros ciudadanos de ese municipio solicitaban la construcción de un rodeo, porque cuando venían de Estados Unidos a su municipio no había actividades para divertirse. Y entonces ganó el proyecto del rodeo, del lienzo charro, y siguieron con el problema del agua, que no la tenían con qué tratar. Entonces, sí es importante que participen los ciudadanos, que se involucren, pero tener lineamientos muy claros, y eso, pues bueno, lo hemos también aprendido en nuestro municipio. Muchísimas gracias, Ricardo. Norma, ¿qué recomendación nos darías para, porque tenemos la guía, tenemos la experiencia, las etapas que se han recomendado, para que la gente sienta que es algo más que una simple estructura o que unos simples pasos que se quede en la teoría? ¿Qué recomendación das para que realmente se ejerza esta visión de un presupuesto y que vaya dando experiencias, ¿no? Pues bueno, básicamente es sensibilizar, que haya una sensibilización fuerte por parte de alguna organización o de algún grupo o de un funcionario que tenga como la voluntad de hacer eso, para sensibilizar a sus compañeros, porque otra de las cuestiones que en nuestra experiencia hemos tenido es que al escuchar presupuesto participativo es como bastante agresivo para la autoridad respecto a que estás hablando de presupuesto, que es dinero, y otorgárselo a la sociedad. Entonces, finalmente suena como algo un poquito riesgoso, en muchos casos como también parece que te vas a exponer porque finalmente la gente te va a poder pedir lo que quieras y demás, cuando en realidad no, es una herramienta bastante noble en el sentido de que, como ya lo mencionábamos, permite que la ciudadanía conozca cuáles son las capacidades del municipio, conozca la realidad del mismo municipio, y conozca sus autoridades. Entonces, en ese sentido, sí, explicarle como a las autoridades como estas bondades que existen. También tiene otros beneficios, como ya lo había mencionado Ricardo y como nos han comentado a nosotros de otras experiencias, en donde la gente al haber recuperado la confianza y ver dónde se ejercen sus impuestos, comienzan a pagar más impuestos. Entonces, en ese sentido, inclusive tiene un beneficio a nivel presupuestario, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte esencial, sensibilizar a los actores que vayan a ejecutar el presupuesto participativo para que vean en ello una herramienta bondadosa y no algo a lo cual temerle. Y bueno, en esta segunda parte, con la ciudadanía, pues sí, también sería como un proceso de sensibilización, de acercamiento, y bueno, de tener paciencia como de ambas partes, porque finalmente es reconstruir una relación que muchas veces está como bastante dañada, ¿no? Entonces, eso sería como nuestra mayor recomendación. Respecto a la parte técnica, si bien sí se requiere como de gente capacitada, creo que hay muchos guías, hay como materiales que te permiten tener conocimiento de cómo se podría realizar esta figura. Entonces, en ese sentido tampoco requiere ser un experto en presupuesto participativo o alguien como con conocimientos del más allá para poder ejecutar esta figura. Más bien lo que se requiere es como esta parte de saber que se tiene que sensibilizar actores, se tiene que realizar un diálogo y tener como la sensibilidad de ir tratando con los diferentes actores para llegar a un resultado positivo y explicarle a ambas partes, ¿no? Por parte de la autoridad de que no hay nada que temer en hablar con la gente, y por parte de la ciudadanía que, bueno, el gobierno no es todo malo y todo horror. Entonces, esas serían como nuestras dos principales recomendaciones al respecto. Perfecto, muchas gracias. Y sobre todo esta parte que dices es ir conociendo los límites, ¿no? Como comentaban, hay necesidad de agua o hay necesidad de diversión. A lo mejor las dos son necesidades, pero ¿qué se puede hacer primero? ¿Cuáles son también las ideas? A lo mejor nos ha faltado también ese diálogo entre municipio y gobierno estatal para empatar ideas, para empatar planes, y esto pues puede ser una forma muy, muy buena, ¿no? También comentaron en el principio que esto nace en Brasil, cuya realidad muchas veces la vemos muy próxima a la nuestra, pero también necesitamos adaptarlo ya con nuestras propias condiciones, ¿no? En Estados Unidos tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia en Boston hace unos años. Un día una gran universidad decide poner una escuela de medicina. Entonces empieza a hablar con todos los vecinos de la zona donde querían ponerla y se dieron cuenta que ahí no lo necesitaban.
Entonces cambian la estrategia, se van hacia el municipio y dicen, bueno, ¿dónde se necesitaría una clínica o dónde necesitaría un hospital donde mis estudiantes, mis doctores, mis investigadores puedan estar haciendo también su parte del trabajo, ¿no? Y decidieron irse al centro de la ciudad por las características que estaban allá. Y lo que comenzó como una aventura se convirtió en uno de los grandes proyectos de la ciudad, porque acercaron a la universidad a las necesidades de la comunidad y en lugar de que la gente decía, oye, pues es que me da miedo ir a esa zona, pues se convirtió en una zona de las más cuidadas de la ciudad, porque había algo benéfico para la comunidad, pero se acercaron con ellos, explicaron el proyecto, les indicaron los beneficios, que incluso iba a poder haber fuentes de trabajo por los ciertos empleos que se pueden abrir como un hospital en la zona céntrica, cómo se iba a mejorar la cuestión física de lo urbano. Entonces se fueron viendo los beneficios y derivó en una experiencia positiva. Esto es también lo que tenemos que ir fomentando en nuestros municipios, ¿no? El abrirnos, el ser transparentes, el tratar de colaborar entre todos. A fin de cuentas, lo que haces, colaboras para mejorar tu sociedad, para mejorar el entorno el que tenemos, ¿no? Yo nada más les quiero robar un par de minutos más, si nos pueden poner la presentación, por favor, para hablarles de esta comunidad que tenemos. Esta conferencia va a estar disponible en dicha comunidad y ahí también vamos a tener esta parte de la guía del presupuesto participativo y las experiencias que vayamos teniendo, ¿no? Esta es una comunidad llamada Comunidad por una Prevención sin Violencia. Si nos pueden poner la filmina, por favor. Aquí aparece la portada de la comunidad y la liga de la misma. Un segundito, por favor. Aquí está, prevención para una comunidad sin violencia. Nos estamos enfocando en 4 grandes aspectos. La capacitación, aquí hay cursos gratuitos completamente disponibles para ustedes, nada más se tienen que registrar y tomarlos. Está la parte de Actualízate, donde a través del diálogo y de diversas herramientas también estamos no nada más capacitándonos, sino obligándonos a que día a día mejorar nuestra gestión diaria. La parte de innovación, donde compartimos estos proyectos o estas experiencias que nos permiten pues innovar en nuestros municipios y en nuestras comunidades. Y esta cuestión de conectarse. Conéctate, lo que pretende es ir construyendo redes sociales de actores, de gobierno, municipio, de voluntarios, todas las personas que puedan interactuar y lograr un mejor contenido. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es algo ya del contenido propio de la comunidad, quiénes somos, hacia quiénes queremos trabajar, qué temas son los que se abordan, cómo conocer un poco más de este trabajo de la prevención para una comunidad sin violencia. La siguiente, por favor. Vemos los 5 grandes temas que se trabajan. Esto tiene que ver con la cuestión de la violencia familiar, la violencia de género, la violencia juvenil, la violencia escolar y la violencia comunitaria. Y platicando con una persona me dice, ¿pero por qué hablar de violencia? Dice, porque es una terminología que se utiliza. Hablar de violencia familiar es tan importante como hablar de violencia de género, e incluso durante la presentación de la comunidad nos hacen una aportación muy buena donde dice, la violencia de género no es solo la violencia ante la mujer, es también la violencia ante el niño, ante la comunidad lésbico-gay, ante cualquier otra persona que no comparta lo mismo. Eso es también una violencia de género que hay que tratar. La violencia escolar, que ha crecido muchísimo en los últimos años en nuestro país, el tema de la violencia hacia la comunidad, lo que se está dando hacia dentro de nuestras comunidades, todo esto son grandes temáticas que manejamos en la comunidad y no nada más es dar estadísticas, sino dar también experiencias que permitan contrarrestarlas con una cuestión mucho más positiva, ¿no? Si pasamos a la siguiente, pues esta parte, aquí se va viendo la actividad reciente, cuáles son las guías más consultadas, las noticias que se están dando, cuáles son los conceptos que se están visitando, todo esto va a estar cambiando. Tenemos una persona dedicada prácticamente a tiempo completo a ir subiendo noticias y comentarios que vaya aportando a la comunidad. Y ya la última, que es en la parte más abajito, aquí vienen los grandes socios. Esta comunidad la estamos haciendo con toda la experiencia que se ha vertido en el programa para la convivencia ciudadana. A fin de cuentas, USAID está detrás impulsando que se crea un fuerte trabajo con la Secretaría de Gobernación, de bueno, cuáles son las necesidades en cada una de las entidades federativas y otros estados aliados con los que se ha luchado en este tema de la seguridad y de la paz. Y pues finalmente nosotros como Tecnológico de Monterrey, parte de nuestra vocación, tenemos un diplomado que denominamos Ciudad Segura, donde se tocan estos temas de prevención y sobre todo se dan herramientas para poder constituir proyectos sólidos en cada una de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, les reitero la invitación, si nos pueden poner por favor el súper, prevención para una comunidad sin violencia, www.prevenciondelaviolencia.org.
ahí está disponible, la comunidad ya está abierta, los invito a registrarse, a formar parte de ella y sobre todo a vivirla, que sean parte a través de comunicar sus experiencias, de comunicar lo que están viviendo. No me resta más que agradecer a nuestros grandes expositores de hoy. Si tienen algún mensaje o una aportación final que quieran hacer, adelante. ¿No? ¿Está todo bien? Gracias, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Construyamos esta comunidad que necesitamos todos juntos para lograr un mejor futuro para nuestro país y para todos nuestros países. Gracias y buenas tardes. Estamos con ustedes.